Un gran saludo a cada uno de ustedes. El día de hoy nuevamente vamos a dar inicio a lo que es el curso virtual de normas APA y básicamente hoy vamos a tocar el tema de lo que son las citas bibliográficas. ¿Ya? Ahora, la primera pregunta que se hacen es ¿qué es una cita bibliográfica? ¿No? La cita bibliográfica básicamente llega a ser una transcripción parcial de un texto de referencia o algún instrumento bibliográfico, ¿sí? Ahora, estas pueden ser de forma textual o pueden ser parafraseadas, es decir, yo puedo copiar de una fuente cualquiera, ¿sí? Tal como está, o puedo tomar la idea y puedo redactarlo con mis propias palabras, ¿no? En ambos casos sigue siendo una cita bibliográfica, por lo tanto, debo dar a conocer el origen o la fuente de donde he obtenido esa información, ¿ya? Eso es una cita bibliográfica. Básicamente, en un trabajo académico se utiliza en lo que es el marco teórico o algunos lo llaman el marco referencial, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se utiliza con mayor frecuencia, ¿sí? Donde se obtiene información bibliográfica, ¿sí? De una fuente X y se da o se debe dar a conocer, ¿no? Se debe citar de manera adecuada. ¿Ya? Esa es la cita bibliográfica. Ahora, la diferencia entre referencia y cita está en que la cita, como ya hemos dicho, es una transcripción parcial de un texto y la referencia es en el enlistado de todas las fuentes que hemos utilizado, ¿no? Se conoce como bibliografía también. Ya más adelante vamos a tocar ese tema, la diferencia entre bibliografía y referencia, ¿no? Porque en APA se utiliza referencia y no bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las citas bibliográficas. ¿Ya? Ahora, avanzando un poco. La cita bibliográfica se da de dos maneras, como ya hemos introducido un poco, ¿sí? Puede ser textual, a eso se le conoce como cita directa. Es decir, yo transcribo de una fuente X a mi trabajo tal y como está, ¿de acuerdo? Esa es cita textual o directa. Ahora, la cita indirecta se le conoce como cita parafraseada. Es cuando yo tomo la idea de un determinado autor, de una determinada fuente, y lo redacto con mis propias palabras, ¿ya? En ambos casos sigue siendo la cita bibliográfica, ¿ya? Cita bibliográfica. Muchas veces veo trabajos académicos en el cual parafrasean, es decir, hacen citas indirectas, pero lo toman como si fueran ideas propias de quien lo redacta, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya llega a ser plagio, ¿no? Ayer habíamos visto ese aspecto, ¿no? Entonces, el día de hoy, básicamente, vamos a ver lo que son las citas directas o textuales, ¿no? Las características principales de este eh, forma de hacer las citas, ¿ya? Y el día de mañana vamos a ver lo que es la cita indirecta o las citas parafraseadas. Entonces, una cita directa o textual es cuando transcribimos, ¿sí? Un texto de una fuente cualquiera, ¿sí? Sin cambiar ni una palabra, es decir, con las palabras exactas del autor, ¿ya? Entonces, yo quiero copiar un determinado texto a mi trabajo de investigación que estoy desarrollando. Voy a copiar sin cambiar nada, ni una coma, ¿sí? Nada. Por más que esté con errores ortográficos, ¿sí? Si es que amerita copiar todo, lo voy a hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es una cita textual. Lo copio tal y como está. Ahora, para hacer notar, ¿sí? Una cita textual, o sea, de dónde a dónde yo estoy copiando, ¿sí? Yo debo poner las comillas, ¿sí? Abro las comillas, copio el texto, ¿sí? El texto que yo quiero, cierro las comillas, ¿sí? Y hago notar lo que es la fuente, ¿no? En este caso, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página del cual se ha obtenido esa información. Esos tres datos son básicos en lo que son las normas APA, ¿ya? Hay en otras normas, por ejemplo, que solamente se utiliza el apellido del autor y el año. No se utiliza el número de párrafo o número de la página del cual se ha obtenido. En este caso, en APA sí o sí se utiliza esos tres datos, ¿ya? Entonces, vuelvo a recalcar. Cuando hago una cita textual,
voy a primero eh, colocar o abrir comillas, copiar el texto, cierro comillas y hago notar. Ahora, esto se puede dar de dos formas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, creo que no está. Por ejemplo, muchas veces queremos destacar al autor, ¿sí? Entonces, cuando queremos destacar al autor, el apellido y el año y la página vienen al principio, ¿sí? Al principio, después el texto eh, y no al final, ¿sí? O cuando solamente quiero resaltar lo que es el texto, entonces, como habíamos dicho, ¿no? Primero entrecomillado el texto que estoy copiando, ¿sí? Luego recién lo que es los datos del autor, entre paréntesis, ¿no? Y ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Entonces, básicamente, tiene que haber esos tres elementos, ¿no? Entrecomillado, eh, cuando es copia textual, y apellido, año y número de página, ¿sí? Esos son los datos importantes dentro de una cita textual, ¿ya? Ahora, muchas veces queremos copiar un determinado texto de una fuente, ¿sí? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta un elemento, ¿sí? Cuando la cantidad de palabras sea mayor o menor a 40 palabras, la cita se hace en el mismo párrafo, ¿ya? Generalmente un párrafo, perdón, una página está conformado por 4 párrafos, ¿no? Sí, es una regla estándar, ¿no? Es una regla estándar. Y un párrafo básicamente está conformado mínimamente por 4 líneas, ¿de acuerdo? Ya, hasta 15, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, cuando el texto que voy a copiar es menor a 40 palabras, lo voy a transcribir en el mismo párrafo, ¿ya? Ahora, cuando es más de 40 palabras, lo debo hacer de forma apartada en otro párrafo, ¿ya? En otro párrafo. Y más adelante vamos a ver también algunos ejemplos, ¿ya? Ahora veamos lo que es la cita dentro del párrafo, ¿ya? Entonces, como ya habíamos dicho, son menor a 40 palabras, ¿no? O sea, máximo debe haber 40 palabras, ¿no? Del texto que vamos a copiar. Si es más de 40, ya hemos dicho fuera del párrafo. Ahora, algo importante aquí, antes que me olvide. En un trabajo académico de carácter científico, ¿sí? No se puede copiar más de 500 palabras de una misma fuente, ¿de acuerdo? Sí, eso dicen las normas APA. No podemos copiar, digamos, unos 4, 5, 6 hojas, ¿no? De un mismo libro, de un mismo autor, ¿de acuerdo? O hacer una cita, ¿no? De esa cantidad de palabras. Si es que es necesario hacer cita más de 500 palabras, ya necesitamos la autorización expresa del autor, ¿ya? Autorización expresa, ¿sí? O, en su caso, si es que necesitamos copiar más de 500 palabras, lo podemos utilizar como anexos, ¿de acuerdo? Obviamente dando a conocer la fuente, pero no podemos utilizar, digamos, en un marco teórico, ¿sí? Una cita más de 500 palabras. Ya eso tienen que tomar en cuenta. Muchas veces copian de Wikipedia o alguna fuente, pero lo copian, no sé, pues todo un trabajo, digamos, ¿no? Entonces, y obviamente llega a ser más de 500 palabras, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, los datos de lo que es la cita textual está lo que es el texto entrecomillado, ¿sí? El apellido del autor, el año de la publicación y lo que es el número de página, ¿ya? Entonces, veamos el primer ejemplo, ¿sí? También habíamos dicho que aquí se puede dar dos casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, se está resaltando al autor, ¿sí? Yo quiero dar a conocer, por ejemplo, en un área específica, digamos, el autor destaca, ¿sí? El autor destaca. En este caso, por ejemplo, Morín, ¿no? En el ámbito filosófico, todos lo conocen a Morín. Entonces, yo quiero destacar a Morín, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo, según Morín, ¿no? Y aquí viene recién el dato, ¿no? El año y el número de página, ¿sí? Del cual he obtenido. Llama, entonces, aquí estoy abriendo comillas y las comillas terminan aquí, ¿de acuerdo? Están en el mismo párrafo, ¿sí? Entonces, inteligencia ciega a aquello que produce ignorancia del mundo real en que vivimos.
pues si bien se ha adquirido, ¿no? Entonces, punto seguido. Entonces, ¿qué quiero demostrar aquí? Se puede dar estos dos casos, ¿no? Primero, aquí yo estoy dando a conocer o estoy resaltando lo que es el autor, ¿sí? Seguido de lo que es el año y el número de página, ¿sí? Y obviamente el texto que estoy copiando entrecomillado, ¿ya? Ahora puede darse el segundo caso, ¿no? Es con el mismo ejemplo. Digamos, el autor no es relevante para mí, lo que me interesa es el texto que voy a copiar de esa fuente, ¿de acuerdo? Entonces, yo redacto, ¿no? Se llama inteligencia ciega aquello que produce ignorancia del mundo real en el que vivimos. Es el mismo ejemplo del anterior, solamente que aquí lo que estoy resaltando es la frase, ¿no? Y obviamente al final, no sé, para dar a conocer la fuente, estoy diciendo Morin, 1998, página 26. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, en estos dos ejemplos, perdón, ¿sí? Hemos hecho las dos formas, resaltando al autor y resaltando solamente el texto, ¿sí? Eso siempre van a tomar en cuenta, ¿ya? Siempre se debe tomar en cuenta, ¿ya? Y obviamente entrecomillado el texto que estoy copiando, ¿ya? Entrecomillado, siempre, cuando es en el mismo párrafo, ¿ya? Más adelante vamos a ver, cuando es fuera del párrafo, ya no es necesario usar las comillas, por ejemplo, ¿no? Ahora, en algunos otros sistemas, por ejemplo, cuando se hace citas textuales, se hace con cursiva. En APA no se utiliza lo que son las cursivas, ¿de acuerdo? Tal y como está, solamente se utiliza las comillas, ¿ya? Entonces ya hemos visto los dos ejemplos, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Eh, yo puedo querer copiar un determinado texto, un párrafo, digamos, unas, no sé, o unas 30 palabras, digamos, pero que hay algunas palabras que no van, digamos, quiero omitir, ¿no? Cuando hay una omisión de un texto, de una fuente original, se utiliza lo que son las paréntesis, ¿de acuerdo? Se utiliza las paréntesis, ¿no? Y obviamente los puntos suspensivos, ¿no? Como en este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Morin sin fecha, este SF, ayer habíamos visto las abreviaciones, es cuando la fuente no tiene el año, ¿sí? Es decir, el libro que es de la fuente que estoy obteniendo la información no tiene el año de publicación, entonces pongo SF, ¿sí? Significa sin fecha. Entonces estoy diciendo, según, perdón, Morin SF, sin fecha, página 28, considera que el mundo es un todo que no se puede disolver. Aquí está lo que es paréntesis con puntos suspensivos, significa que hay una omisión, hay un texto más en la fuente original, que necesariamente necesitan acciones que los pueda retroalimentar, por lo que el abordaje debe ser de manera multidisciplinaria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es cuando hay una omisión en una cita textual. Sí o sí tengo que dar a conocer, es decir, estoy dando a conocer, en este caso, con lo que es el paréntesis y los puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Es eso. Muchas veces pasa que cuando hacemos cita textual hay una, no sé, una oración completa, digamos, o una parte de una oración que no va, digamos, con nuestro trabajo, entonces simplemente lo omitimos, ¿no? Eso es un error, ¿sí? Entonces no se debe hacer de esa forma, sino con lo que es el paréntesis. Ahora, también se puede dar otro caso, como en este caso, ¿no? En una cita textual, digamos, yo quiero argumentar, ¿ya? Yo quiero argumentar, yo quiero expresar algunas cosas más con mis propias palabras. Por lo tanto, si lo voy a argumentar, no lo voy a hacer simplemente como si fuera una cita. Tengo que diferenciar de la cita, de la fuente original, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando lo que son los corchetes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una cita parafraseada, ¿sí? Mañana vamos a ver. No hay comillas, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sí? Es una cita parafraseada. Como seres humanos somos producto de un proceso de reproducción, ¿sí? Una vez que somos producidos, ¿no ve? Esto estoy yo aumentando con mis propias palabras, ¿sí? Nos convertimos en productores de sociedad, es producto de una interacción de individuos, ¿ya? Entonces, aquí estoy diferenciando claramente que yo estoy argumentando con mis propias palabras una cita textual, ¿ya? Eso. Ahora, en algunos casos, en algunas fuentes, vamos a encontrar errores ortográficos, ¿ya? Y como había indicado,
En las citas textuales, en las citas textuales, básicamente tengo que copiar tal y como está en la fuente original, ¿ya? No puedo cambiar ni una coma, ni un punto, nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también, si está con errores ortográficos, lo debo copiar tal y como está. Ahora, muchas veces cuando presentamos así, digamos, ¿no? O con un error ortográfico, ¿no? Entonces, la persona que va a revisar, el tribunal, no sé, puede decir, "Oh, ha copiado mal, ni ha podido copiar bien, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería lo más lógico que piense, ¿no? La persona que lo va a revisar el trabajo. Ahora, para que no ocurra eso, básicamente se utiliza la palabra SIC entre corchetes, ¿ya? Esta palabra SIC entre corchetes se debe colocar al lado de la palabra que se ha transcrito y que está con error, como en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, y casi imposible de abarcar todo, ¿sí? Abarcar llegaría a estar con B labial, ¿no? Pues aquí está con un error ortográfico. Entonces, aquí yo estoy colocando SIC, ¿sí? Que básicamente representa que este abarcar, este error, no es del autor al momento de transcribir, sino es de la fuente original. Ya es de la fuente original. Entonces, de esta forma yo voy a diferenciar, yo voy a presentar el trabajo académico de forma correcta, utilizando las normas APA. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana, el día de mañana, tenemos una videoconferencia. Ahí vamos a complementar lo que serían las citas textuales fuera del párrafo, ¿sí? Fuera del párrafo. Y también en el contenido del día de mañana vamos a ver las citas parafraseadas, ¿sí? Cuando redacto con mis propias palabras, que básicamente es corto. Y además vamos a complementar cómo hacer las citas, ya sean textuales o parafraseadas, de fuentes digitales como página web, blog, redes sociales, todo eso vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Entonces, estamos en el segundo día y hoy día más vamos a poder un poco ambientarnos a esta plataforma, ¿sí? Y mañana estamos con mucho más contenido y obviamente vamos a complementar todo y obviamente van a hacer preguntas en la videoconferencia que vamos a tener en vivo. ¿Listo? Entonces les agradecemos su atención y debajo de este video estoy colocando una tarea que deben ser enviados también a través de la plataforma virtual. Bueno, entonces conmigo hasta el día de mañana. Gracias.